Hebreos capítulo 2. Ahora sí despegamos, hermano. Hebreos capítulo 2. Dice la palabra del Señor del versos 1 al versos 4. Síganme en la lectura. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así, Yandir. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has bendecido, por todo lo que ha ayudado a esta iglesia. Me gozo, Señor, de ver tu gloria, de ver tu poder, de ver tu providencia en esta iglesia. Y gracias, Señor, por despertar en el corazón de cada uno de mis hermanos ese espíritu de disposición de dar. Delante de ti, Señor, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presento y testifico el voto que han hecho cada uno de mis hermanos, comprometiéndose a dar esa cuota mensual durante todo el año. Para que tú seas, Señor, primeramente proveyéndoles conforme a tu misericordia. Pero también seas tú demandándoles si ellos no cumplen, Señor. Porque todo esto es para tu iglesia, para tu obra, por la cual tú moriste en la cruz del Calvario. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Bien, hermanos, quedamos ligados con nuestras palabras y con Dios como testigo. Dice la Escritura, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Vamos a ver el tema, la gran necesidad de atender la palabra de Dios. No es una necesidad, no es una opción, es una gran necesidad, hermano, atender, prestar atención a la palabra de Dios. En el capítulo 1, versos 1 de la carta a los Hebreos, dice el escritor, Dios habiendo hablado en otros tiempos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga bien, está presentando el escritor que primero Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios ha hablado por medio de los profetas. Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios ha hablado por medio de los ángeles. Dios ha hablado por medio de los apóstoles. Dios ha hablado por medio de los pastores. Dios habla por medio de su palabra. Habiendo hablado Dios de muchas maneras. De muchas maneras. En otros tiempos. Ahora nos habla por Jesucristo. Pero no es que Jesucristo va a estarnos pegando gritos desde el cielo. Jesucristo instruyó a sus apóstoles. Y los apóstoles escribieron conforme el Espíritu les dase que escribiesen. Y ahora Dios nos habla a través de su palabra escrita
y a través de la exposición de ella misma. Pero una vez que entendamos que es Dios quien habla, dice el mismo escritor al iniciar el capítulo 2, como Dios es el que nos habla, no es el pastor, no es el predicador cuando predican los hermanos los martes, es Dios quien nos habla a través de aquel hombre. Es necesario, es una necesidad que prestemos mucha atención con mucha diligencia. ¿Qué es diligencia, hermano? Diligencia es una constancia, algo consecutivo. No es solo cuando tengamos ánimo, es algo permanente, algo constante, para hacerlo en tiempo y forma. Una de las características de la iglesia nuestra es que es una iglesia negligente, no diligente, negligente, porque no atendemos las cosas para cumplirlas fielmente. Comenzamos a hacer algo y no lo terminamos. Nos comprometemos en algo y no lo cumplimos. Nos emocionamos con algo y se termina la emoción. Y no es así, hermano. Es una necesidad. ¿Por qué? El apóstol Pablo, diciéndonos en este caso, dice que porque si la palabra, dice, es necesario que con más diligencia, con más, no eran negligentes, sino que eran diligentes, pero con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Al igual que Israel, amados hermanos, en los tiempos antiguos, en su formación como nación, en el transcurso de su desarrollo como nación y hasta el tiempo de su desintegración como nación, Dios siempre fue fiel en hablar a su pueblo. Al igual que en los tiempos de la iglesia primitiva, hasta el día de hoy, Dios sigue hablando a su pueblo. ¿Cuál es el problema? Que el escritor está exhortando a prestar más diligencia. Si usted hasta el día de hoy ha prestado un poco de atención, el escritor o el Espíritu Santo que inspiró, ya sea Pablo, porque creemos que fue Pablo que escribió esta carta, a los hebreos, a los judíos, lo inspiró para que le escribiera a la iglesia, le escribiese a los creyentes y les dijese, den más de lo que hasta el momento han dado. Presten más atención de lo que hasta el momento han prestado atención. Tengan más cuidado de la palabra de Dios de lo que hasta el momento lo han hecho. Den más. Está hablando, el término es un superlativo, más. Pastor, pero es que no me queda tiempo. De más, el Señor no le va a regalar más de 24 horas al día que le da a todo mundo y le ha dado a todo mundo. No le va a dar más. En ese tiempo usted debe dar más de lo que hasta ahora ha dado. Exhorta el escritor que pongamos toda diligencia en atender la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas razones por qué. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando la gente no presta atención a la predicación, vive como un perro en procesión, perdido, con todo el perdón de la palabra. Pero así viven, porque no tienen algo que los guíe, no tienen algo que los instruya, no tienen algo que los ilumine, no tienen algo de sabiduría, ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Y a la hora del problema no hay palabra de Dios, no hay respuesta blanda, porque la respuesta blanda, suave, apacigua la ira, sino que a la hora de la discusión se comienzan a decir hasta de lo que van a morir. Y ya por último le dicen, me voy a morir infeliz, te voy a venir a guiñar las patas, vas a ver cuando ya esté muerta. Me salgo de la tumba y tengo a guiñar las patas. Porque hasta de eso, pues. ¿Saben por qué? Porque no hay palabra de Dios. El primer peligro o la primera razón por qué le dice que tengan cuidado, dice el versos
uno, prestemos atención, atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Resbalarse en una cáscara de banano. Los hombres tenemos que tener mucho cuidado. Las mujeres también, porque también están en este mundo. Mucho cuidado. Los jóvenes, tener mucho cuidado. La jovencita, con más cuidado todavía. Por los buitres. Hermanos, no sea que nos deslicemos. No sea que nos resbalemos, como ya se han resbalado algunos de aquí. ¿Por qué? Por no atender el consejo, por no atender la palabra de Dios. Por querer llevar su vida en base a caprichos y no sujetarse a la palabra de Dios. Sí, hermano, porque esto no es de capricho, esto no es de mostrar fuerza, esto no es de mostrar orgullo, esto no es de mostrar posición, esto es de mostrar humildad a la palabra de Dios. En primer lugar, nos podemos deslizar. ¿Por qué tenemos que atender la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es firme. ¿Qué quiere decir? Si Dios dice, todas estas bendiciones te van a seguir, y si Dios dice, todas estas maldiciones te van a seguir, es porque va a suceder. Si atiendes la palabra de Dios, presta atención a ella. Presta atención a ella. Me estoy acordando de una escena que tomamos con este texto y me dijo el hermano, un cristiano puede vivir en maldición. ¿Recuerdan? No está ese hermano ya. Y se lo dijo y iba ahí. Sí. Por sus acciones y por su descuido. No porque Dios lo maldiga. No está ese hermano. La palabra de Dios es firme. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra de la carne, ¿qué va a segar de la carne? El espíritu. Corrupción. Pero el que siembra lo espiritual, el espíritu segará de lo espiritual. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso Dios lo puede anular. No, es que este es el mimado de Dios. No, es que este tiene el control. No, es que yo me la sé toda. No, es que yo me la juego. No, es que yo puedo. Y es que van sorteando hasta que les cae de lleno. Y ahí es donde se comienzan los lamentos. ¿Y saben lo que hacen después? Es que el pastor es grosero. Es que el hermano es grosero. Es que la hermana es grosera. Y al final todos somos culpables de sus pecados. Porque no asumen la responsabilidad. ¿Pero saben por qué? Porque no hay palabra de Dios en ellos. La palabra de Dios es firme. Número 3. Toda desobediencia y transgresión. Oiga bien, toda desobediencia. Para que usted pueda obedecer algo, ¿qué tiene que hacer? Conocer. Que es la instrucción que le está dando. Yo no puedo obedecer la ley si yo no conozco la ley. Alguien puede obedecer un principio o unos estatutos si no los conoce. Si usted llega a un trabajo y le dice, estas son las normativas de este trabajo, y usted tiene que entrar 10 minutos antes, pero como usted no conocía esa normativa, llegó 10 minutos después. Le cerraron la puerta y la mandaron de regreso. Pero yo no sabía, ahora ya sabes. Porque como no entendiste, no prestaste atención cuando te lo explicó la persona que te entrevistó, porque estabas tan emocionado, no prestaste atención, entonces vas a aprender ahora con el rigor. Y eso es lo que trata de decir aquí el escritor. La tercera razón por qué debemos de prestar atención con más diligencia a la palabra de Dios. Porque toda desobediencia, no dice que alguna. A ver, díganme, ¿es o no es desobediencia que no vengan a evangelizar?
Eso no es desobediencia. Si la orden que dio Jesús es vayan a predicar. Entonces dice, toda desobediencia es, ¿qué? Ahí está en el verso. Recibió justa, dice, retribución. Transgresión es violar la ley. Aquí tenemos estatutos en esta iglesia que deben de cumplirse en base a la palabra de Dios. Y uno de ellos es no dejando de congregarse, como muchos ya se les hizo un descaro, una mala costumbre. Descaradamente dicen, no voy a ir a la iglesia y no vienen y ya está. ¿Saben qué pasa? Van a recibir retribución. ¿Dónde van a recibir esa retribución? Cuando miren el problema en la familia, miren las necesidades en el hogar, miren las dificultades que están afrontando y no miran el sol claro. Ahí se van a dar cuenta de la retribución. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar haciendo de la suya. Y comienzan, y ahora, y ahora, y ahora. Ay, Dios mío, ayúdame, ore por mi pastor porque tengo este problema. No, no se trata de eso. Podemos orar, pero más que orar, necesitamos atender la palabra de Dios. Porque toda desobediencia, toda transgresión, no dice algunas, dice toda. Cuando usted, ayer, y les digo de corazón, el hermano Reader hizo un esfuerzo grandísimo en preparar toda esa actividad, él solo con su familia. Él solo, porque no quería que alguien dijera, no puedo venir porque tengo que ir a hacer el almuerzo. Les trajo el almuerzo. No quería que alguien dijera, no puedo venir porque me pusieron a cocinar. Trajo ya la comida hecha. Se buscó un día sábado. Se invitó a toda la iglesia y a todo aquel que aspirara a aprender a maestro. ¿Vinieron? No lo hicieron. ¿Por qué? Unos estaban trabajando, otros estaban descansando. Pero fue porque no quisieron. Le dieron prioridad a otros compromisos. ¿Qué dijo el Señor? Buscad. ¿Es una sugerencia o es una orden? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en los cielos. Puesto los ojos, no en tu trabajo, porque tu trabajo te van a correr y cuando te corran no te van a dar nada por ingrato con Dios. Poned los ojos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero no fue así. Y fue bueno el taller. Yo aprendí y me gustó unas recomendaciones que el hermano dio. Wow, dije, esto está bonito. Yo he recibido, hermanos, cantidades de talleres. Ese mismo taller, parecido a él, lo habíamos recibido en Libertad, parecido. Pero esta hermana, con mucha dedicación, con mucho amor, porque dejó material para la escuela dominical. Y está ofreciéndose para que vayan a su casa y seguirle enseñando a hacer las cosas manuales, visuales, para enseñar y preparar a esta iglesia. La gente de afuera se está interesando y dedicando más por esta iglesia que los hermanos de aquí adentro, que los hermanos mismos de esta comunidad. Es insólito, hermano. Créame que es insólito que los de afuera se estén preocupando más por sus hijos, porque esta iglesia es para sus hijos, que usted mismo. Es insólito, créame. ¿Y sabe por qué está pasando esto? Porque no hemos atendido la palabra de Dios. Y después vamos a ver los desánimos. ¿Por qué hay desánimo? No hay atención, y eso lo vamos a ver. No hay atención a la palabra de Dios. ¿Por qué hay rabieta? Porque no hay atención a la palabra de Dios. No hay atención, hay rabieta. ¿Por qué hay murmuración? Porque no hay atención a la palabra de Dios. Porque después salen murmurando y salen ahí como viejas cocheras. Y así lo dice la Escritura acerca de los chismes. Salen ahí. Y a veces se ponen como las viejitas. Ustedes tal vez no lo conocieron. Yo sí conocí el tren. Cuando desembarcaban del tren allá en la terminal por donde es el Salvador Allende. Entonces las viejitas de Masaya y de Granada y a las de aquí de Managua que se encontraban, ahí se ponían muy de mañana, así se ponen aquí, saliendo del culto cuando no está hora. ¿Qué cosa es eso, hermano? ¿Saben por qué se da eso? ¿Saben por qué? Porque no hay atención a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué hay bastante? ¿Cuántos venimos y para vergüenza de los que no vinieron, se los digo, el jueves, bajo lluvia?
5 hermanos. 5 estábamos. 5 hermanos. Un jueves. Está brisando. ¿Y? Que no había luz en la iglesia. ¿Y? Por eso Jesús dijo, rogad porque vuestra venida no sea en invierno o día de reposo. Pastor, pero me voy a mojar, me voy a enfermar. Y el Señor dijo, mejor, si vas a perder un pie, mejor que pierdas tu pie y no que todo tu cuerpo sea echado al fuego. Hermanos, aquí anduvimos y bajo la lluvia, yo anduve bajo la lluvia, yo me mojé, yo me brisé, ahí donde estuvimos nos mojamos, nos brisamos. En los charcos, ¿cuántas veces no me he caído yo también en los charcos, igual que ustedes, hermano? Yo me he acostumbrado tanto a estos charcos como ustedes. Pero eso no era razón para no venir, hermano. Había un culto, había una enseñanza que ustedes iban a recibir acerca de la resurrección. El hermano fue en carrera, cuando miró que no había luz, a comprar un paquete de candela para que no se perdiera el culto. Ahí está todavía el paquete de candela, por ahí anda, ¿verdad, hermano? No le estoy mintiendo. Pero así es, hermano. Es la falta de amor. Y vamos a ver, apenas estamos en el primer punto. Y hoy no nos vamos hasta que terminemos esto porque me van a pagar el culto del jueves. Yo vine y me lo van a pagar en el tiempo. Así que si nos vamos a las 8, los vamos a las 8 porque yo vine el jueves y no vinieron y me van a pagar ese tiempo. Toda desobediencia y toda transgresión tiene en sí mismo graves consecuencias. Toda desobediencia y toda transgresión tiene en sí misma, graves, oiga bien, graves consecuencias. No crea que porque usted desatienda la palabra de Dios, Dios lo va a chinchinear. No crea que porque usted desatienda la palabra de Dios, Dios lo va a premiar. No crea que porque usted desatienda la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. El hecho que tenga dinero en la bolsa no quiere decir que usted esté bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Steve Jobs era multibillonario, oiga bien, multibillonario, y estaba en la cama del hospital esperando su muerte y dijo qué irónica era su vida, que con tanto dinero no podía pagar para retener su vida. Billones de dólares, miles de billones de dólares. No le estoy hablando de los 20, 30 pesos que anda usted. Miles de billones de dólares. Y Steve Jobs dijo la ironía de la vida, que con tanto dinero no podía retener su vida, con tanto dinero no podía pagarle a alguien que cargara con sus enfermedades. Y murió Steve Jobs de cáncer en el páncreas. Después nos lamentamos porque esto, porque mi hijo se enferma, porque esto. Porque está viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y por qué estás viviendo en desobediencia? Porque no has prestado atención, oído a lo que Dios te está diciendo. Sencillamente. ¿Por qué miramos que trabajamos? A como lo dice el Eclesiastés, ¿de qué le sirve al hombre madrugar y comer su pan con dolor si no disfruta la vida? Trabaja todo un año. Ahora trabaja antes trabaja el Papa, ahora trabaja el papi y la mamá, ahora trabaja los hijos y la misma calamidad. No miran el sol claro. No hay mejoría. Al contrario, ahora hay más deuda. Porque como él trabaja ahora se está enjaranando. Como ella trabaja ahora se están enjaranando. Hay más deuda. No miran el sol claro. ¿Sabe por qué? Porque no hay palabra de Dios. ¿Por qué no hay palabra de Dios? Porque no hay sabiduría para administrar los bienes que Dios les está dando. No hay sabiduría. Dios honra a los que le honran. Pero a los que, dice, lo menosprecia, Dios los tiene en poco. ¿Y cómo menospreciamos a Dios? Cuando no atendemos su palabra. A ver, todos ustedes son padres, la mayoría, a excepción de estos chavalos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ustedes le están hablando a sus hijos y sus hijos les dan la espalda y la... ¿Cómo se sienten? Bueno, mi mamá me hubiera tirado un pailazo. Sí. Que usted le esté hablando a su hijo o a su hija y su hija no le esté prestando atención, esté haciendo otras cosas. Cuando sienten el rielazo en la espalda, le resetea el cerebro al chaval ahí nomás. ¡Bla! Que no oís que te estoy hablando. ¿Verdad?
Yo sé que lo hacen porque he visto que lo han hecho. ¿Y cómo creen que Dios nos va a tratar cuando menospreciamos su palabra? Ay, qué lindo mi muchachito, mira qué malcriado que no quiere hacerme caso. Toma esta bendición porque no me haces caso. También Dios le va a resetear el cerebro para que entienda. Hermanos, toda desobediencia y transgresión tiene en sí mismo consecuencia. Ahora, vamos hermanos a la carta a la par, a Santiago capítulo 1, dice el escritor a los expatriados, el escritor Santiago le escribe a los expatriados, que esto es a los judíos cristianos que andaban dispersos, no exhorta cómo podemos retener la palabra. Recuerde que el de los hebreos nos exhorta a que pongamos toda atención, toda diligencia a la palabra de Dios. El escritor a los expatriados, Santiago, nos exhorta a cómo podemos retener la palabra de Dios. ¿Cómo podemos retener la palabra de Dios? Y dice, ¿cómo? En primer lugar, siendo presto, dispuesto, atento para oír, escuchar o atender. Santiago, todavía no he llegado, Santiago capítulo 1, versos 14, si ahí tuvieron la lectura. ¿Cómo podemos, dice, retener la palabra? Siendo presto. ¿Qué es lo que pasa? A veces estoy predicando, desgaliándome, dañando más mis cuerdas vocales y están en otra cosa. O están platicando, o están conversando, están jugando. Cuando termine el culto, vaya ahí al porche o aquí se queda y platique de todo lo que quiera. Pero miren lo irónico, vienen aquí a la hora de la predicación, están platicando y cuando termina el culto salen, miren como que se le están quemando los nacatamales, los frijoles, en carrera. Aprovechen ese tiempo. Yo no les digo que sea malo que platiquen, al contrario, me gusta verlos sonrientes, amistosos, pero todo en su debido tiempo. Pónganse al día afuera cuando termine el culto. ¿Cómo podemos retener la palabra? Siendo presto, dispuesto, atento para oír, para escuchar y para atender. Dice el versos 19, por esto mis amados hermanos, 19 del capítulo 1 de Santiago, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dejen de hablar en la iglesia y presten más atención. Por eso Dios les dio 2 orejas, 2 oídos para que escuchen más y una boca para que hablemos menos. Entonces, prestemos más atención y hablemos menos. ¿Cómo podemos retener? Primeramente, no puede retener algo usted que no haya atendido. Por ejemplo, ¿cómo es eso de atender? Usted puede oír muchos ruidos. Por ejemplo, yo oigo el ruido de un niño que habla, del abanico, de la perra que ladra. Todo eso son sonidos que escuchamos, ¿verdad? Que estamos escuchando, oyendo. Pero a lo que tenemos que atender es en lo que nos vamos a enfocar. ¿A qué vino usted? A escuchar la palabra de Dios. Pues preste atención, concéntrese, sígame el paso, sígame la oración. Y si puede anotar, anote, pero siga la secuencia. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero si usted está como Chico Los Palotes, hablando aquí, pensando allá, no va ni a agarrar la seña por dónde va la predicación. Va a oír algunas frases, va a oír algunas expresiones, va a oír algunos ejemplos, pero los va a poner distorsionados. No los va a poder entrelazar. ¿Por qué? Porque medio oye, medio escucha, medio atiende. Y no sabe ni por dónde está cantando el gallo. Porque su mente no la puede concentrar, enfocar en 2 actividades. Si usted se enfoca en atender, entonces, aunque hayan ruido, usted está enfocado en atender, en escuchar eso. Está hablando el de la par, usted no le hace caso. Está levantándose el de la par, usted no le hace caso. Su mente, su concentración está en la enseñanza de la palabra de Dios, no en lo que está pasando a su alrededor. Así es que dice... Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, en atender, en escuchar, hermano. ¿Cómo podemos retener la palabra de Dios? Ya dijimos, prestando atención,
Número 2, recibiendo con humildad la palabra que se predica. No, yo sé que el pastor lo está diciendo por mí. Dele gracias a Dios que le vine a predicar a usted. Si usted dice que yo lo hice por usted, siéntase agradecido de que dejé mi comodidad, dejé mi tranquilidad, viajé desde mi casa hasta aquí para venirle a predicar la palabra de Dios a usted. Dele gracias a Dios si lo hice por usted. Porque a veces eso me dicen, es que que indirecto yo no ando con estas debilidades. ¿Qué es esto? No, pues dele gracias a Dios, porque imagínese, yo tengo muchas cosas que hacer pendientes. Todos tenemos cosas que hacer pendientes. Recibiendo con humildad la palabra de Dios. Dice el verso 21. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de ¿qué? ¿Qué es la malicia? Eso precisamente. Ve, lo está diciendo por mí. Eso ya es malicia. ¿Por qué? Porque mi corazón está limpio e inocente de que preparé esto para edificar a la iglesia. No por usted. Pero si le llega a usted, gloria a Dios. Porque dije, no en vano estoy predicando. ¿Sí? Si hay alguien que dice, me cayó, bendito sea Dios, dije, entonces Dios me sigue usando. Sí, Dios me sigue usando, hermano. Pero dice, desechando toda inmundicia, toda malicia, recibamos, dice Erwin, prestarle la Biblia en Santiago. ¿Estás leyendo? Ahí en Santiago, recibid, ¿cómo dice? Con mansedumbre, con humildad, con amor, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, para aquellos que todavía no son salvos. ¿Cómo podemos, dijimos, retener la palabra de Dios? Número 1 dijimos, prestando oído, siendo presto. Otro, recibiéndola con humildad. Número 3, siendo hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué es siendo hacedores? Es poniéndola en práctica, hermano. Si yo les digo que atiendan la palabra de Dios, ustedes van a retomar como un compromiso. Bueno, el pastor dijo que nos enfoquemos, que prestemos atención. Yo ya que me dispuse a venir, que algo muy bueno lo que hicieron en venir, ahora voy a proponerme en cada culto, enfocarme a lo que vine. Oiga bien, no le estoy pidiendo nada extraordinario. Usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios, me imagino, ¿verdad? Porque también ustedes dejaron sus comodidades, también ustedes dejaron sus quehaceres, también ustedes dejaron de ir a cenar y de hacer sus actividades o prepararse para la actividad del día de mañana. Yo entiendo eso, todo lo que ustedes dejaron de hacer. Pero si lo dejaron de hacer con el propósito de venir a escuchar la palabra de Dios, entonces ahora lo que van a proponerse es enfocarse a hacer lo que vinieron a hacer. Enfocarse a hacer. Si yo vine a escuchar la palabra de Dios, yo voy a prestar atención. Voy a recibirla con humildad. Y tercero, voy a ponerla en práctica. Ahora ya saben qué es ponerla en práctica. Bueno, si estoy cuidando la palabra de Dios, la lectura, voy a dedicarme a leer. Si estoy olvidando la meditación, ¿qué es la meditación? Así como estoy yo agarrando un texto y sacándole hasta la última hilachita de carne a ese huesito, así agárrenlo ustedes. Estudien la palabra de Dios. Eso es ser hacedores, para ponerla en práctica. Dijimos que una de las maneras de poner en práctica la palabra de Dios, ¿cuál fue la primera ordenanza que les dije de aquí del Señor? Id. Póngala en práctica. Venga el viernes y el sábado a predicar, hermano. Y ya no esté en desobediencia. Y ya va a romper ese problema que le está marchitando la paz en su familia. La paz, la armonía en su familia. Comienza a ponerla en práctica. Venga a evangelizar. Venga a predicar. Otra manera de ponerla en práctica. Yo les dije, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Comience a congregarse fielmente. Eso es poner en práctica la palabra, hermano. Fielmente. Eso es recibir, dice el verso 22. Pero sed, ¿qué dice? Hacedores
de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál es el resultado de solo escuchar y no poner en práctica? ¿Ustedes creen que eso es bueno? ¿Ustedes creen que eso es normal? ¿Ustedes creen que solo escuchar y no ponerla en práctica, eso es ser cristiano? ¿Eso es ser hijo de Dios? ¿Qué dice? Ahí lo tienen. Engañándoos a vosotros mismos. Porque escuchar la predicación, si Dios le está hablando, hermano, no es para que usted lo oiga y qué lindo se oyó la prédica, qué buena enseñanza. ¿Y de qué le sirvió si no la puso en práctica? ¿De qué le aprovechó si no la puso en práctica? Va a seguir en desobediencia, va a seguir en rebeldía con Dios. Y por consiguiente va a seguir sintiendo los azotes de Dios. ¿Cómo podemos hacer para retener la palabra? No siendo conformista. Versos 23 al 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ese es el conformista. Ya cumplí con venir el domingo a la iglesia, no tienen por qué decirme nada los hermanos. Ya cumplí con venir martes, jueves y domingo, menos que me diga el hermano. Eso se llama conformismo. No se trata de que usted esté viniendo solo a los cultos. Se trata de que usted sea transformado por la palabra de Dios en cada culto. De eso se trata. No solo que venga, sino que su vida pueda ser impactada, pueda ser transformada por el poder de la palabra en cada culto. De eso se trata, hermano. Pero el conformista dice: ya fui, ya cumplí. No me tienen que decir nada. Es semejante al hombre que va al espejo. Hizo el intento de ir al espejo. ¿A qué uno va al espejo? ¿Ah? A ver su arreglo. ¿Y de qué le sirvió ir al espejo y mirarse lo feo que era, el charral que llevaba y no se peinó, la suciedad en los ojos que llevaba y no la limpió, la cara marchita que llevaba y no la arregló, no se la lavó? Entonces, ¿para qué fue al espejo? Si las cosas que debería cambiar, que el espejo le está mostrando que necesita arreglar, al final no la arregló. ¿De qué le sirvió ir al espejo? ¿Entendimos eso? ¿De qué sirve que yo me ponga al espejo y mire, ando el bigote de lado, ando que ya los pelitos de los oídos salidos, ando unas cejas que están paradas así para arriba, parecen cachos, y todo charraludo sin peinar? Y me fui y no me arreglé. Sigo lo mismo, sigo igual, ¿verdad? ¿Y qué van a ver en la calle? El desarreglado, el cejas de cacho, ¿ah? Y entonces, ¿por qué? Porque fui, miré cómo andaba y no me preocupé por arreglar. Eso se llama conformista. ¿Qué van a ver la gente cuando venimos a la iglesia, salimos de la iglesia, pero llevamos el mismo estilo de vida en la comunidad donde estamos? ¿Qué van a ver? Lo mismo, el desarreglado. ¿Por qué? Porque llevamos una vida conformista, rutinaria, mecánica. Solo fuimos a la iglesia, ya cumplí, ya está, no hay más que hacer. No, hermano. Dice aquí la palabra de Dios: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Entendemos eso, hermano? Prestar atención a la palabra de Dios y ponerla en práctica, no siendo conformista, olvidadizo solamente. ¿Cómo podemos retener la palabra de Dios? Meditando atentamente en ella. Versos 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, mira y, ¿qué más hace? Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será
Bendecido, hermano. La palabra bienaventurado es dichoso. Este hombre va a ser feliz. Este hombre va a ser alegre. Va a llevar una vida victoriosa, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque el hombre está experimentando en sí mismo la transformación de Dios por el poder de la palabra que ha abrazado. Lo que yo no pude hacer, lo que mi madre no pudo hacer, lo que mi familia no pudo hacer, Dios lo pudo haber hecho por el poder de la palabra. Pero ¿cómo es el poder de la palabra? Cuando abracé la palabra. Hay cosas que necesitamos cambiar, pero las va a cambiar hasta que usted abrace la palabra de Dios. Hasta que usted abrace la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y perseverando. Porque esto no es solo de un día. Esto no es de solo hoy, hermano. Esto es de toda su vida. Si yo me voy primero y usted se queda, usted tiene que seguir perseverando en la palabra de Dios. Y usted hasta el último día de su vida tiene que perseverar en la palabra de Dios. Porque cada día que vivimos es un día que enfrentamos los retos de la vida. Y si no perseveramos en ella, ese día no fuimos felices. ¿Quiere llevar una vida victoriosa? ¿Quiere dejar esa vida amarga? Esa vida sin sabor, esa vida triste, esa vida deprimida, esa vida de autocompasión. Porque así hay muchos que se hacen autocompasión de sí mismos y no disfrutan de la vida. Comience a meditar en la palabra de Dios. Y les recomiendo para ello el Salmo 119. Medite en la palabra de Dios. Y va a ver que va a encontrar ahí paz, va a encontrar gozo, va a encontrar ánimo. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Beneficios, vamos a ver ahora, en tercer lugar, beneficios de atender con amor y diligencia la palabra de Dios. Hay beneficios. Miramos primero, hermano, que el escritor a los hebreos exhorta a poner diligencia a la palabra de Dios. El escritor a los judíos, a los expatriados, exhorta a cómo podemos retener la palabra de Dios. Y ahora miramos los beneficios de atender con amor y diligencia a la palabra de Dios. Número 1, vamos al Salmo 119 para que no se me pierdan ahí. Salmo 119 y busquen más exactamente en el versículo 25 primeramente, pero no se me salgan del Salmo 119. Ahora vamos al Salmo 119. Dice así el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Qué es abatida hasta el polvo está mi alma? Una tristeza profunda, una depresión, un quebrantamiento, un desánimo, si lo quieren llamar así. Hasta el suelo, ya por tirar la toalla, ya por decir, ya no más. ¿Y qué dice? Vivifícame según tu palabra. Hermanos, los beneficios de atender con amor y diligencia la palabra nos anima y nos restaura. Pastor, me decía alguien, ore por mí que estoy desanimada. Vaya a leer la Biblia, vaya a orar. Ahí se va a animar, porque yo ore, no le va a venir un rayo del cielo y la va a animar. No, usted se va a animar meditando en la palabra de Dios. ¿Están desanimados? Lean la palabra de Dios. No, eso dice, ¿está alguno triste? Cante alabanza, dice. ¿Está enfermo? Haga oración. Pero no le dice, vaya, si está enfermo, y llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo, pero no por el desanimado. El desanimado, ¿por qué está desanimado? Porque ha dejado de atender la palabra de Dios. Por eso. Y aquí dice, vivifícame, vivifícame, estoy deprimido, estoy triste, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame con tu palabra. Beneficio de atender la palabra de Dios con amor y diligencia es que la palabra de Dios nos anima y nos restaura. Santiago 1:8, ahí lo pudimos ver que dice, la palabra, no se muevan, solo se los voy a leer, o los pone ahí el hermano en Santiago 1:8. ¿Lo tienen? Santiago 1:8, dice así, hermano, espérenme que llegue esta biblita. Dice, el hombre, perdón, 1:18, perdón.
Él de su voluntad nos hizo renacer. ¿Por qué nos hizo renacer? Para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Por qué nos hace renacer? Por la palabra de Dios, hermano. ¿Con qué nos anima? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anima. Y San Juan 15:3 creo que dice, los discípulos, Jesús le decía a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. San Juan 15:3 creo que. Beneficio de atender con amor es que la palabra es una delicia placentera. Ahora sí, ahí en el Salmo 119, verso 103, dice que la palabra nos anima, nos restaura, la palabra es una delicia. ¿Cuántos sienten pereza? ¿Cuántos sienten aburrimiento? ¿Y cuántos sienten una carga porque le estén diciendo que lean su Biblia? Pregúntense, eso me molesta que me estén diciendo que lea la Biblia. Me da pereza leer la Biblia. Me irrita que el pastor esté insistiendo en que uno tiene que leer la Biblia. Un infeliz me dijo que no salía en la Biblia que era necesario leer la Biblia. Ahora dice que es pastor, pero él dice que no es necesario leer la Biblia. Así me dijo el infeliz, porque yo le dije a los jóvenes que leyeran la Biblia, a los maestros, por lo menos 15 minutos diarios. Eso no es bíblico, estar leyendo la Biblia diario. No ha leído la Biblia entonces. Por eso no se da cuenta que es bíblico. Dice 103. Cuán dulce son ¿a qué? A mi paladar tus. Qué rico, hermano. Cuán dulce. No dice son amargas. No dice que son agrias como el vinagre. Amargas como la hiel. No dice así. Que hasta le hacen cara, ¿sí? Mire el alcohólico, siente que le quema el gaznate y hasta arruga la cara cuando se echa el trago, pero no se lo deja de echar. Pero nosotros sentimos que la palabra de Dios ya no da sueño. La cerramos, yo me acosté y dormí y Jehová me sustentaba. ¿Sienten que es pesado leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa usted en el internet metido? Chateando o mirando los likes o subiendo cosas ahí a su estado, a su Facebook, lo que sea, las redes sociales. Ese tiempo, aunque sean 5 o 10 minutos, que no lo son, si lo invierte en la palabra de Dios, le va a ser más beneficioso a estar esperando que alguien le haga un comentario. Mejor lea usted los comentarios de la palabra de Dios. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es rico, hermano. Leer la palabra de Dios, cuando usted la lee, le provoca un gozo, le provoca un amor, hermano. Otro beneficio, toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Ahí va a encontrar cosas duras, pero son verdades. Cosas suaves, que también son verdades. Y cosas difíciles, que también son verdades. Pero va a encontrar muchas bendiciones que también son verdades para su vida. El problema es que nosotros decimos, no, esto no es para mí. Claro, no es para usted porque no se apropia de la palabra, no recibe la palabra, no cree en la palabra. Pero dice que la palabra, toda la palabra de Dios es verdad, es fiel, se cumple. El 160, lean ahí, Salmo 119, verso 160, dice, la suma de tu palabra es, ¿qué? Cuando dice la suma de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ella es verdad. ¿Callaron? La suma de tu palabra es verdad. Ahí nomás a la parcita está el 140, ¿qué dice? Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La suma, toda la palabra de Dios y todo el conjunto de la palabra de Dios dice que es verdad y es pura. No es diluida, es pura.
La palabra de Dios nos alumbra. Salmo 119, 105. Anda con dudas, anda con incertidumbre, no sabe qué decisión tomar en este asunto, no sabe cuál camino escoger. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Cada paso que doy, la palabra de Dios me va alumbrando dónde poner mi pie. Eso quiere decir, cuando yo me apropio de la palabra, cuando yo medito en la palabra, doy mi paso con seguridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va alumbrando de no pisar una mina. Me va minando de no poner mi pie en una cáscara de banano y resbalarme. De no poner mi pie en un hoyo y caerme al precipicio. La palabra de Dios nos alumbra. La palabra de Dios, dice el 130, la exposición de tus palabras. ¿Saben qué es la exposición de tu palabra? Esto que estoy haciendo. La predicación, la enseñanza, la exposición de tu palabra, ¿qué hace? Alumbra. Alumbra. Pero también la palabra de Dios nos hace sabio. Porque la segunda parte del 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra, ¿verdad? Hace entender a los simples. ¿Qué quiere decir hacer entender a los simples? Usted no necesita ser un bachiller, usted no necesita ser un licenciado, usted no necesita tener la primaria aprobada para entender, no le estoy hablando para otras cosas, para entender lo que Dios está enseñando en su palabra. No necesita. No es que no necesite estudiar, no. No necesita tener título o estudio para entender lo que Dios le quiere decir a usted. No lo necesita. La palabra de Dios nos hace sabios. ¿Por qué? Porque tomamos con sabiduría las decisiones en nuestra vida. Cualquier cosa que voy a prestar. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios? No te andes empeñando, papito. Pastor, en el trabajo me dijo una amiga que si le podía servir de fiadora. Dice que no salgas de fiador de nadie. Porque he visto muchos que se terminan pagando la deuda. Y el que la hizo, la disfrutó, y usted va a quedar con la deuda. Y colorada ahí en los registros, fichada en los registros, en el buró que le llaman. La palabra de Dios nos da sabiduría, hermano, para aconsejar a nuestros hijos, para hablar a nuestros hijos, para hablar al compañero de trabajo, para hablar a la esposa, para hablar al esposo. La palabra de Dios nos da sabiduría. ¿Por qué nosotros entonces no actuamos de esa misma manera? Porque no amamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos despierta un amor hacia ella. ¿Sabía usted que cuando, en lo personal, cuando yo estoy leyendo, yo le venía diciendo por eso a Catherine, cuando yo me pongo a leer y a estudiar, me apasiono tanto por lo que estoy haciendo que se me ve el tiempo. Y no tengo control honestamente del tiempo. Cuando mire, me agarró la tarde. O mire, se me pasó el tiempo. Estoy estudiando, leyendo, qué cosa más sabrosa, porque quiero entrar por aquí, por allá. O a veces me pongo a escuchar cortos que pasan de videos, de historias. He estado escuchando de los profetas, de Daniel, ahora de Jeremías. Y me gusta eso porque dan información precisa e histórica, muy bonita. Me gusta escuchar y se va el tiempo. Uno despierta un amor, una pasión por aprender y conocer más de Dios. Cuando entre usted más lee, usted más se enamora de la palabra de Dios. Vayamos al 111, ahí del Salmo 119, pero en el versículo 111. Dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Oiga bien, por heredad. ¿Qué heredad? Algo que, una herencia, un patrimonio que nos dejan, algo propio. Es decir, me ha apropiado de ella. Pero ¿por qué se dice que se apropió de la palabra de Dios? Porque son el gozo
de mi corazón. Pero aquí hay hermanas que se gozan en las novelas, no en la palabra de Dios. Aquí hay hermanas que se están gozando en Facebook, pero no en la palabra de Dios. Aquí hay hermanos que se gozan en el mundo, en cosas del mundo, pero no en la palabra de Dios. Pero el salmista decía que él había tomado por heredad la palabra de Dios porque son el gozo de su corazón. Hay hermanas que el gozo de su corazón son las quincenas que le lleva el marido. Ese día están gozosas, están alegres, están arregladitas, bonitas, bañaditas, vestidas, peinadas y la comidita caliente. Las que no tienen marido, pues ya saben que no. Pero el gozo es cuando tienen dinero, cuando van a celebrar un cumpleaños, cuando la invitan a un cumpleaños o alguna actividad. Van gozosas porque van arregladitas, bonitas, tempranito, con regalos, con todo. Quieren lucirse con sus regalos, con las promociones de sus hijos. Van gozosos. Pero el gozo de su corazón debería ser la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. 146 ahí mismo dice: $119 le dije. ¿Los tienen? Perdón, 140. Sumamente pura es tu palabra. ¿Y qué? ¿Usted ama la palabra de Dios? Sí, pastor, viera cómo la cuido. La cuido tanto que ni la uso para que no se me gaste. No la abro para que no se me rompan las hojitas ni se me empolve. Allá la tengo arriba en una vitrina como un maniquí guardadita. Yo la amo. Más que usted me la regaló, viera cómo la cuido. Dice la palabra en el 140, sumamente pura es tu palabra. Y la ama tu siervo. ¿Cuánto ama la palabra de Dios? Dependiendo de la intensidad con que usted ame la palabra de Dios, así usted ama a Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, queremos pasar tiempo con ese alguien. Y cuando dos personas que han estado distantes, que se aman, que se aprecian, se llegan a encontrar, ni siquiera quisieran separarse. Cuando llegan a visitarlo, no hombre, quédate, no te vayas, un ratito más, hombre. Está buena la plática, un ratito, no te vayas, hombre, vení, aquí estate, hombre. Vení, te voy a hacer un cafecito. No, que ya es tarde. No te preocupes, yo te mando en caponera, yo te mando en taxi, pero aquí estate, hombre. Y si le llegan a visitar por día, no quiere que se vaya. La atiende de lo mejor. Ayúdame a lampasear, ayúdame a limpiar, ayúdame a lavar. La atiende de lo mejor. Y por eso es que se quieren ir. Hermanos, eso es cuando uno ama a alguien, no quiere separarse, no quiere distanciarse, quiere pasar más tiempo conversando, animado, porque sabe después que se va a distanciar por mucho tiempo. ¿Cuánto ama usted su palabra, la palabra de Dios? Porque se va a distanciar por mucho tiempo. ¿Cómo por mucho tiempo? De domingo a martes, ¿cuántas horas? Y si no vino martes, hasta el jueves. Y si viene solo los domingos, peor. Y si no vino el domingo, 15 días. Wow. Hermanos, la palabra de Dios nos despierta un amor hacia ella. La palabra de Dios nos despierta un deseo de meditar en ella. 131 dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. La palabra de Dios nos despierta un deseo de meditar en ella. Y por último, un cristiano, le estoy hablando, este es para los cristianos, no se ofenda. La palabra de Dios nos despierta un dolor
y tristeza profunda cuando la hemos olvidado. Este es para los cristianos. La palabra de Dios nos despierta un dolor y tristeza profunda cuando la hemos olvidado. Verso 136 dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban. ¿Cuántas veces ha llorado usted porque ha dicho: Señor, perdóname porque te fallé? Señor, perdóname porque pudiendo orar no oré, porque pudiendo leer tu Biblia desperdicié el tiempo en otras cosas. Señor, perdóname porque descuidé mi vida espiritual por hacer las cosas a la ligera y no a prestar atención a tu palabra. El pastor en tal o el hermano en tal enseñanza nos advirtió de esto y yo no le puse atención y ahora aquí estoy, Señor. ¿Cuántos han llorado por ello? Y si no ha llorado, hermano, preocúpese. Aunque sea lágrima artificial, échese en los ojos. Si no tiene, yo le consigo. Pero llore si no está amando la palabra de Dios.